Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación en el marco del Congreso Futuro 2024. Y ahora, ¿qué hacemos? Más que una pregunta que intentamos responder hasta ahora, a esta altura, digamos, lo que queremos es tener nuevas pistas, nuevas visiones desde distintas disciplinas en torno a cómo cotejar mejor precisamente este presente y el futuro que se nos avecina. Y para eso hoy vamos a hablar con Caterina Harder. Ella es directora de cine y televisión, además de máster en dirección cinematográfica, tiene producciones que han recibido varios galardones, además también está desarrollando proyectos a nivel internacional. Caterina, bienvenida a esta conversación. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí dialogando con TV Senado. Yo les cuento que se viene bajando de la ponencia que tuvo recién ahí en el escenario principal del Congreso Futuro, y primero, además de felicitarte, ¿cómo estuvo esa sensación de estar ahí en el aula magna de acá del SEINA y recibir también la atención en cada palabra que ibas diciendo respecto a tu ponencia? Sí, no, bueno, yo estoy feliz de la invitación, muy contenta. Claro, yo decía, les comentaba ayer a los chiquillos, yo estoy acostumbrada a estar detrás de las cámaras, ¿no? Yo decía, esto es como una venganza por todas las veces que he hecho que gente se ponga delante de las cámaras. No, pero muy contenta, además como el público muy atento. Siento que las películas además es un tema que el cine y las películas es un tema que nos convoca de manera transversal. Yo siento que todas y todos hemos visto películas, entonces intenté como llevarlo mucho a ese lugar, muy como universal, ¿no? De eso que nos conecta, que al final son las emociones también como seres humanos. Ya, lo de los dinosaurios me lo tienes que explicar de inmediato, porque lo mencionaste ahí y me generó desconcierto de inmediato. Si me puedes explicar un poco a qué vino esa alusión que hiciste en tu exposición. Lo de los dinosaurios. Ah, era broma. Tú no me creas. No, yo te voy a creer. Cada película que digas yo me la voy a creer. Sí. Pero en general, en la recepción de la gente, hoy tuvimos, por ejemplo, estábamos comentando un público más juvenil. Que tuvimos, por ejemplo, en la jornada de ayer. Me parece que se recibe desde los públicos más juveniles también con una expectativa distinta hacia estas miradas que tú, por ejemplo, puedes aportar desde el mundo audiovisual. Sí, o sea, yo siento que yo lo comentaba igual, de que me gusta mucho ver tanta gente joven acá, que está al final pensando también y reflexionando en torno a cómo construimos un mejor futuro y la labor que tienen los jóvenes también en esa transformación social, ¿no? Y en ese sentido hacía como el paralelo también de cómo desde el Festival de Cine de Iquique, por ejemplo, nosotros habíamos empezado como jóvenes también a los 19 años con esta consigna también de poder transformar un poco el panorama del cine en nuestra región. Entonces yo siento que los jóvenes tienen mucho que aportar y a mí en particular siempre me gusta cuando están dentro del público y vienen a pensar también, a reflexionar, a ver de qué manera pueden colaborar también, levantar instancias de transformación. Caterina, yo te quiero adentrar un poco en el nexo que tiene este Congreso Futuro, que es la inteligencia artificial. En tu área, en el área audiovisual, no podemos sino en general pensar con un poco de preocupación a propósito del futuro de las artes audiovisuales, del mundo gráfico, también incluyo a los escritores, porque tal como pasó con los sindicatos de actores y de guionistas en Hollywood, por ejemplo, la inteligencia artificial ha irrumpido un poco en estas lides y no precisamente para ser usada con mucha prudencia. Hay otros mercados donde esto mueve mucho dinero, por ejemplo, y el tema creativo es altamente cotizado. Y se está viendo una forma en la inteligencia artificial quizás de saltarse un eslabón ahí. A nivel, obviamente, de nuestro país la realidad es un poco distinta, pero tú tienes una visión un poco de lo que podría pasar o lo que ya está pasando en otras esferas. Sí, bueno, comentábamos recién, yo de la inteligencia artificial creo que todavía es algo muy nuevo en el campo del cine, al menos en Chile, porque también tenemos una industria muy pequeñita, pero al menos lo que es a nivel de Hollywood, por ejemplo, ya hemos visto, comentábamos recién sobre cierta protesta, de hecho muy importante que se dio entre los directores, los guionistas, los actores, las actrices y claro, y siempre toda nueva tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, yo creo que es muy importante legislarla y conocer, obviamente toda transformación siempre tiene ventajas y desventajas, ¿no? Como posibilidades y desafíos. Entonces yo siento que es importante entender esa complejidad, analizarlo, legislar al respecto, yo creo que es muy importante. Y desde el área del cine, por ejemplo, me acuerdo mucho, hay una serie que tocó el tema, de hecho, que se llama Black Mirror. No sé si la conoces, hay un capítulo que habla sobre la inteligencia artificial. La serie que ha anticipado muchos escenarios. O sea, total. Y sí, a mí me encanta este capítulo que se llama Jane is Awful.
Y en el fondo de lo que te habla, anticipaba un poco esta protesta que se venía en Hollywood. De lo que te hablaba era como una plataforma podía comprar los derechos de imagen de un actor, por ejemplo, y utilizarlo por siempre. Entonces, en el fondo, te podían poner en la película que tú quisieras, haciendo lo que, o sea, en la película que ellos quisieran, haciendo lo que fuese, sin la autorización, en el fondo, de esa misma persona. Entonces, yo siento que esa fue una de las grandes consignas, de hecho, de por qué hizo explotar todo también. No, y es notable. Yo me acordaba al tiro de Audrey Hepburn, que sale en un comercial. Ella ya falleció hace décadas, pero claro, su familia tuvo que tomar el rol de decidir en ese caso, y ahí uno entra en una línea muy delgada. Tú decías, en Chile, claro, se puede legislar respecto a esto, pero créeme que cuando se legisla, ahí, nosotros sabemos de primera fuente, hay audiencias, y a los primeros que van a llamar es a cineastas, es a realizadores, y en ese caso los van a hacer opinar de ustedes. Por eso te preguntaba respecto a tu opinión respecto a esto, porque, claro, está el tema creativo, y más encima está el tema laboral, ¿no? Claro, o sea, sí, yo siento que como todo, siempre obviamente hay mucho miedo a las transformaciones, ¿no? Yo siento que, y está bien entender, como te decía antes, como cuáles son las complejidades, cuáles son las ventajas, las herramientas que nos puede entregar, que nos pueden servir para nuestro trabajo, pero también cuáles son los grandes desafíos, ¿no? Cuáles son los bordes, los límites. En ese sentido, claro, yo he visto, por ejemplo, algunos compañeros que me hablan ahora de la inteligencia artificial, de ciertas herramientas que ya tienen incorporado, y por ejemplo, con la traducción, me decían, porque antes, por ejemplo, desde el montaje, ahora tú, claro, puedes agregar ahí una herramienta y, por ejemplo, lo que un personaje está hablando te lo va traduciendo, o sea, te lo va haciendo la bajada, todo, ¿no? Te lo va transcribiendo en el fondo. Esto era algo que antes hacía una persona que tenía que escuchar, a veces no escuchaba un diálogo y lo iba bajando, mucho tiempo de trabajo realmente. Entonces, claro, por ejemplo, me acuerdo de esa herramienta que se estaba usando, o me acuerdo de cuando estábamos ahora grabando un cortometraje, que mi director de foto me contó sobre una herramienta también que estaba usando un amigo de él, como para hacerlo storyboard, en donde, por ejemplo, tú le dabas una descripción al programa, le decías como mujer en el desierto, entre medio de árboles, con rasgo aymara, es de noche, no sé qué, y te generaba una imagen. Da miedo, ¿no? ¿Ah? Da miedo un poco esa... Sin duda da miedo, porque de repente me lo mostró y yo dije, oye, pero ¿de dónde sacaste esto? Esto era yo, la imagen que yo tenía en mi cabeza, como... Entonces sí, da miedo, pero también es una herramienta. Para mí, por ejemplo, que yo dibujo pésimo, o sea, yo dibujo en palito. Entonces yo decía, oye, esta es una buena herramienta para mí que dibujo pésimo, y quizá ahora mis dibujos con esta herramienta de inteligencia artificial me los puedan entender mejor. No Estamos cediendo a esta responsabilidad, sí, porque cada vez estamos quedando reducidos a solo ser el que da las instrucciones. Y como decía ahí Black Mirror, en algún momento nos van a saltar también quizás como eslabón, entonces es un poco complicado. Y en el factor temático, que fue una cosa de la cual tú hablaste hoy en tu ponencia, yo también tenía predeterminado hablar un poco de eso, de los contenidos, siempre vinculado al tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué otra cosa está en juego? ¿Qué otra cosa está en juego, está en riesgo? Si el rol de autor se va reduciendo precisamente, como te decía, cada vez más con estas herramientas. No solo de los eslabones medios, sino que del autor en general. Sí, o sea, yo creo que no dimensionamos los alcances todavía, porque creo que es un terreno muy nuevo y estamos como ahí intentando entender. De hecho, yo siento que este congreso también es como para intentar entender. En Chile a veces estamos como un poco alejados del panorama también en ese sentido. Y yo creo que respecto a los autores, claro, ha sido un tema de debate igual. Yo me acuerdo ahora, creo que fue en un concurso de fotografía, que un fotógrafo, claro, ganó y dijo como... es que renuncio al premio mejor porque es que en verdad la imagen la hizo la inteligencia artificial. Y ustedes no lo notaron. Entonces, claro, ahí hay importantes problemas con la autoría también. Ahora, yo quiero pensar, no sé si es mi anhelo de utopía o no, pero quiero pensar que hay algo que no se puede reemplazar y que está ligado al arte y a la autoría también, que al final la mirada sobre las cosas y esa capacidad de tener emociones también. Yo no sé, ahora voy a aprender también respecto a si la inteligencia artificial, cómo se vincula ahí con esa representación de las emociones. Yo quiero pensar que es lo más humano que tenemos y lo que quizá es irreemplazable. Quizá ahora me voy a enterar de que no,
y voy a tener que cambiar ahí un poco la mirada, pero me gusta pensar que es lo más humano que nos queda, ¿no? Como desde esa visión que tenemos sobre el mundo. Sí, Caterina, yo te hacía esa pregunta porque además pensaba en tu propio trabajo. Tú tienes temáticas sociales, medioambientales, de denuncias, testimoniales. Entonces, esas poseen una firma, un sello que, de hecho, yo no sé si la frialdad de los algoritmos o de las aplicaciones de esta inteligencia artificial podrían llegar a reflejar. Quiero pensar que no, ¿o no? Yo también quiero pensar que no. Quizás después me encuentro con un Janie Soulful en versión directora. No, sí. Esperemos que no. Esperemos que no. Digamos que en Estrellas del Desierto, que es uno de tus trabajos, tú exploras el conflicto de la crisis hídrica, por ejemplo, desde algo que sería irreproducible para una inteligencia artificial, que es la mirada desde la infancia, ¿no? En eso no hay parámetro tecnológico, digamos, en todo caso, que puede igualarlo. Infancia, escasez hídrica, vivienda, la migración desde la pampa y el altiplano, por ejemplo, las capitales regionales son temáticas que para una inteligencia artificial pueden, no podrían tener esa emoción, según lo que tú me relatas, ¿no? Para llevar adelante un trabajo de esas características. Sí, yo también quiero pensar que al final lo que hace único nuestros relatos también es que siempre estamos construyendo desde nuestra identidad, desde nuestra posición en el mundo, ¿no? Desde todo eso que somos, todas esas experiencias que nos construyen también, que construyen nuestra perspectiva. Entonces, y sí, para mí es muy importante este trabajo en el territorio. Bueno, vamos a mostrar Estrellas del Desierto también, que es una obra que hicimos en el extremo norte. Y para mí, cuando hice Estrellas del Desierto, yo en el mismo proceso de realización sentí una conexión distinta, porque al final lo que estás reflejando también son los paisajes que viste de niña, son esas imágenes que tenías de adolescencia, los rinconcitos de esos cerros, que para mí esa geografía igual marcó mucho mi identidad. Entonces siento que todo eso de alguna manera igual se traspasa a través de un relato cinematográfico, el pensar cómo suena el viento del desierto, ¿no? Cómo este es algo tan único, no sé, cómo se levanta la chusca a cierta hora del día. Los silencios, ¿no? mismos. Los silencios, ¿no? Los silencios, claro, cómo suena la tierra en esa parte del desierto. Entonces yo siento que quizás esas particularidades también es lo que define la identidad de cada relato. Estamos hablando con Caterina Harder, directora de cine y televisión, máster en dirección cinematográfica, autora de trabajos que han sido galardonados, además de realizar actualmente proyectos a nivel internacional en el marco de este Congreso Futuro 2024, donde precisamente acaba de exponer en el panel principal. Una pausa, ¿nos esperas, Caterina? Perfecto, una pausa y regresamos. Y continuamos en este diálogo en el marco de Congreso Futuro 2024 y ahora ¿qué hacemos para conocer en este caso y aprender un poco más también en materia audiovisual con la directora de cine y televisión Caterina Harder desde el norte del país con una mirada muy particular y con quien hemos compartido un ameno bloque 1 y esperamos también replicarlo en esta segunda parte. Caterina, yo te anticipaba que hablando de temáticas, que es lo que terminamos viendo en el bloque 1, sobre la diversidad de historias que se ven en nuestro país en materia audiovisual. ¿Qué particularidad tiene el norte de Chile para contar esas historias, tanto en la riqueza casi novelesca que tienen algunos de sus parajes, el legado histórico del norte, como esa paz que valoramos los que hemos vivido en esa parte de nuestro país, y que tiene una tranquilidad escénica que es maravillosa? ¿Qué particularidad tiene precisamente ese norte de Chile para contar y qué tipo de historias, además? Yo creo que muchas particularidades, así que voy a intentar abordar algunas. Primero que todo, tú ya lo decías, el paisaje, la geografía es única. Yo me acuerdo que, bueno, Estrellas del Desierto lo grabamos en Pachica, en un pueblo cerca de Huara, y cuando lo hemos mostrado afuera, todo el mundo me dice, yo no sabía que esto estaba en Chile, ¿de dónde es estos paisajes? Yo creo que la gente afuera queda bastante fascinada. Nosotros, obviamente, uno que ha crecido en el desierto convive con ello, entonces cuando sale... Cuando yo he salido y luego vuelvo, veo lo maravilloso que es la geografía, los paisajes, lo único. Como te comentaba antes, la particularidad también de estos elementos, ¿no? O sea, como el saber que cómo a cierta hora del día en el desierto se levanta este polvillo que bueno, en Estrella del Desierto también está, que es la chusca y que de repente hace
te da esta como sensación fantasmagórica de que pareciera que las personas se desvanecen, ¿no? Como, bueno, aparte de que las cámaras quedan todas empolvadas, pero eso es un punto aparte. Pero claro, todas estas particularidades de los sonidos, de la geografía, también obviamente de las historias, yo siento que sin duda estamos en un territorio que es muy diverso. Ya solo el norte de Chile coexisten y cohabitan muchas identidades diversas, muchos territorios diversos, ¿no? Tenemos además como pueblos originarios también ahí conviviendo. Para mí el desierto también es resiliencia. Ahora último desarrollé un cortometraje que está ahora en montaje que se llama Tamarugal. Y que era la metáfora entre una mujer agricultora de la Pampa del Tamarugal de 80 años y su vínculo metafórico con el tamarugo, que es este árbol ancestral que ha habitado Peñero. y que lo aguanta todo. O sea, cuando tú de repente dices, pero ¿cómo es posible que en medio de estas temperaturas un árbol pueda existir, ¿no? Y pueda además ser un eje central dentro del ecosistema del desierto. Para la flora y para la fauna en general. Entonces, claro, era como esta metáfora con esta mujer. Entonces yo siento que sí, que en ese desierto cohabitan muchas historias. Y la otra vez me preguntaban qué significaba el desierto para mí. Yo decía que era resiliencia, ¿no? Que me evocaba mucho esa historia. Eso por una parte de las historias y de los conceptos. Ahora, desde la parte de la producción, yo siento que tenemos muchos desafíos porque somos una región extrema, igual, y eso yo creo que siempre hay que considerarlo. Somos una región extrema en donde la producción cinematográfica es muy escasa. En todo el norte de Chile no existen escuelas de cine. Entonces, por lo tanto, hay falta de formación, hay faltas de profesionales. Nosotros para Estrella del Desierto, por ejemplo, tuvimos que igual traer algunos profesionales de Santiago porque hay algunos roles que no existen. Hay cosas que se mandan hacia Santiago. Claro. a nivel técnico. Claro, sí. Y además, por ejemplo, los equipos técnicos, las cámaras, los rentals, no existen grandes rentals allá porque ¿cómo van a existir grandes rentals si en verdad no existen tanta producción? Entonces un círculo que es difícil de romper. Y en el caso de los rentals pasó lo mismo, tuvimos que arrendar equipos acá en Santiago y llevarlos viajando por tierra en un camión durante días a Iquique y luego durante días de vuelta a Santiago. Entonces ese presupuesto todavía lo estamos pagando. No, hay un tema romántico que uno claro. dice, esto es lindo, es de mucho esfuerzo, pero al momento también de la realización, como dices tú, igual son dificultades, ¿no? Sobre todo para los quienes están comenzando, ¿no? Porque como tú bien dices, esto también de hacer escuelas, de fomentar el interés en las artes audiovisuales, es lindo, pero al momento de concretarlo, te encuentras con esas barreras y también es fome, digámoslo. Sí, son barreras, son grandes desafíos. Obviamente aquí siempre hay una fortaleza muy grande del equipo, porque las películas las hacen los equipos y claro, hay una resistencia en conjunto para sacar la película adelante, pero igual somos trabajadores y trabajadoras de la cultura y de las artes y queremos vivir también de lo nuestro, ¿no? Entonces, ahí por eso yo hacía la alusión también a la importancia dentro del presupuesto que se está destinando para las artes, las culturas y el patrimonio también hoy en Chile. Cuán importante es ampliar esa mirada y entender cómo nos aportan también como sociedad, ¿no? El norte tiene tantas historias, la verdad. Yo quería preguntarte también, Caterina, qué referencias, y que nos puedes relatar tú misma, encontramos en tu trabajo a nivel no solo de tus productos finales, podríamos decir, sino que también a nivel literario, familiar, referencias a nivel de otros realizadores. Sí, bueno, yo siempre digo que soy como un collage de muchas cosas. Todos somos un todos, collage. sí, todos somos collage, nuestros procesos son un collage y eso es hermoso construirnos como un collage. Nos nutrimos desde muchas fuentes. Yo creo que a nivel de cine me ha marcado mucho el cine de grandes mujeres también, de Agnes Varda. Fue una de mis grandes referentes también, Agnes Varda, que siempre hizo un cine muy social además. Un cine que era muy desde, incluso algunas películas de ella eran como con vecinos del barrio, ¿no? Como que me enseñó mucho a entender que al final lo importante es retratar eso que está ahí de repente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que muchas veces uno en el cotidiano no lo está viendo. Tachado como experimental a veces. ¿Ah? Tachado como experimental a veces. Claro, sí. A mí me marcó mucho también el neorrealismo italiano y yo siento que por ahí también vienen mucho, bueno, las películas de Rossellini, también como, bueno, de Fellini en su momento, bueno, posteriormente también me marcaron mucho otras películas como Vittorio De Sica, ¿no? Como El ladrón de bicicleta. Me marcó mucho ese vínculo también desde el trabajo con no actores, desde lo social, desde una realidad muy cruda que siempre me removió mucho el verlo. Harto trabajo
también con infancia, que también me gustaba mucho, y de hecho en mis obras también siento que abordo mucho el trabajo con la infancia y la adolescencia. De Chile también yo destaco mucho el trabajo de grandes realizadoras como la Clau Guayquimilla, que también hace un cine muy social, bueno, la Dominga Sotomayor también, que me gusta mucho su película, Sebastián Lelio también, que me encantan sus películas. Creo que tenemos un abanico muy grande de grandes creadores y creadoras que también son muy inspiradoras a nivel de Latinoamérica. Acabo de ver la última película de Tatiana Hueso, que ya tiene como 3 o 4 películas, una gran realizadora mexicana. Siento que ver cine latinoamericano también me convoca mucho. En su momento vi harto a Claudia Llosa, realizadora peruana, que también hablaba muy desde la identidad y el territorio. También a nivel de otras realizadoras, Celine Chama también me gusta mucho, una realizadora que ha hecho una de mis películas favoritas, una realizadora francesa. Xavier Dolan también me gusta mucho. Y a nivel temático, precisamente esos son los ejes que te mueven un poco a generar estos, como tú misma lo dijiste, estos puentes. Sí, a nivel temático. A nivel temático también esas mismas motivaciones, esas mismas leitmotiv que hablabas de esas películas y de esas precisamente núcleos, de esos productos, son los que te llevan a generar estos puentes, porque me quedé dando vuelta al tema en tu exposición, por ejemplo, de esta transversalidad y de estos nexos que tú no pensabas y que se generaron, por ejemplo, en el viaje que hiciste a Japón. Sí, o sea, yo hablaba como de este concepto de los puentes, a raíz también de lo que escuché la inauguración del ex senador Guido Girardi, también uno de los fundadores de este espacio Congreso Futuro, en donde él decía que, claro, la necesidad que teníamos actualmente en la humanidad de construir estos espacios de encuentro y estos puentes. Entonces, lo que yo quería dejar un poco para la reflexión era cómo el cine es un arte que puede ayudarnos mucho en esa construcción de puente y todo el potencial que tiene para conectarnos desde las emociones, para hacernos viajar hacia la profundidad de lo humano también, hacia la profundidad de nuestras preocupaciones, de lo que nos inquieta, también de lo que soñamos también, de lo que amamos, y en ese sentido de cómo nos ayuda y cómo contribuye a la generación de esos puentes. Catarina, hablemos de lo que viene en diciembre, ¿te parece? Ya son 15 años del Festival de Cine de Iquique, con estas dificultades también que hemos comentado, pero que también son de alguna forma temas que unen, ¿no? Como esfuerzos comunes para poder lograr un objetivo. Y los afectos, emociones que hacen de este festival finalmente lo que es, ¿no? Ya un evento con tradición, con afecto de quienes lo han llevado adelante, como es tu caso. Si nos pudieras contar más de lo que viene en diciembre próximo. De lo que viene, sí, en diciembre próximo. Lamentablemente, de hecho, el festival, bueno, cumplimos 15 años ahora, tendríamos que haberlo hecho el año pasado, pero no pudimos por falta de financiamiento, entonces decidimos ir ahora en diciembre. Lo que se viene todavía es bastante incierto porque todavía nos falta financiamiento. Bueno, ahora de hecho acaban de salir las Hacemos el llamado, señores del por norte favor. de nuestro país y gobierno central. Importante. Bueno, no, y también ahí está la reflexión, o sea, luego de 15 años, nosotros siempre decimos eso, es como cuando llegamos a los 10 años, dijimos como, bueno, de los 10 años, después de los 10 años ya llevamos 10 años, una trayectoria, ya nos vamos a sufrir. No, sufrimos con los 11, sufrimos con los 12, como siempre el tema del financiamiento es una lucha constante. Entonces, bueno, lo que se viene, ojalá, a nosotros nos encantaría poder celebrar estos 15 años, seguir fortaleciendo este espacio de encuentro, que además empieza a conectar el cine, que también es como el proyecto que tenemos de conectar el cine con otras disciplinas. Entonces queremos hacer encuentro, por ejemplo, de cine más ciencia, cine más música, cine más literatura, hacer nuevamente exhibiciones en la playa, al aire libre, como que aprovechar la geografía también que nos da Iquique para que sea un espacio familiar, un espacio en donde sus amigos vayan con su termo, con su pareo, que se instalen en la playa y disfruten de una película, que sea una instancia transversal también. Pero sigue la deuda entonces con el cine chileno, pero no hablo en genérico, sobre todo con quienes hacen cine en Chile. Si sigue la deuda, desde los presupuestos de cultura. Desde todo, desde la concepción hasta incluso de la legitimación cultural de la gente que debería apoyar quizás más a quienes hacen cine en Chile. O sea, sí, yo creo que hay grandes deudas. Yo siento que hablaba también de que al final son procesos también, son procesos y obviamente nosotros querríamos que ojalá se le ponga el pie en el acelerador también para que esos procesos ocurran, ¿no? Y que cambiemos la mirada. Pero sin duda yo siempre creo que la política pública es muy importante en esta transformación de esos procesos porque al final es la visión que el Estado
no los gobiernos, sino que el Estado está teniendo también sobre el rol que cumplen las artes y la cultura en una sociedad. Claro, porque hay que dejar que las cosas fluyan, pero también hay que poner ciertos parámetros. Claro. Por ejemplo, tú lo mencionabas en tu exposición en materia de género. También hay, y ya a esta altura no solo podemos hablar de género, sino que de diversidad en general. También hay barreras que persisten en ese ámbito. Sí, de todas maneras, yo siento que ahí también hay grandes organizaciones, también como por ejemplo están Nosotras Audiovisuales, están las chicas de Lumbre, por ejemplo, que Lumbre, por comentar alguna de ellas. Démosle visibilidad, mencionémosla. Sí, claro, Lumbre, por ejemplo, que es una asociación de mujeres que trabajan en toda el área de la dirección de fotografía, ¿no? Porque, por ejemplo, la dirección de fotografía ha sido una de las áreas más masculinizadas dentro del cine también, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y me decían también en esos años como, bueno, que las cámaras son muy pesadas, entonces las mujeres no las van a poder tomar. Entonces, claro, siempre ha sido un espacio muy masculino y claro, y acá las chiquillas se reunieron para visibilizar su trabajo. También decimos como, oye, nosotras existimos, entonces como que aquí estamos para crear también, ¿no? Qué paradójico, yo pensaría que la mirada femenina es mucho más detallista en esos aspectos. Totalmente, totalmente, pero claro, o sea, en esa construcción también desde una visión muy masculina es como no, es que la cámara es muy pesada, entonces mejor. Caterina, hemos repasado tu trayectoria, tu visión de ciertas cosas, no solo en el plano audiovisual, sino que también social. Y quisiéramos concluir con una pregunta que venimos reiterando un poco. ¿Cuál es tu futuro posible? Y yo lo ampliaría también, ¿cuál es tu mirada a país pensando en el futuro? Bueno, yo de hecho terminaba un poco terminaba como con mi sueño. Yo siento que sin duda la gran mayoría, si no todos y todas, anhelamos un país que gire en torno a la empatía, un país más respetuoso, un país que nos incluya a todos y todas y que abrace también esa diversidad de identidades, porque al final eso es lo hermoso también de una sociedad, de que somos personas muy distintas, existen problemáticas y realidades muy diversas también en un territorio que además es muy diverso, con geografías muy diversas. Entonces siento que en esa diversidad está la riqueza y a mí me gustaría un país que abrazara esa diversidad también y el respeto por todas esas identidades. Entonces ahí era donde yo decía que creía que las artes y las culturas podían ayudarnos a buscar ese camino hacia la empatía y a buscar ese camino también hacia el respeto hacia todas y todos. Caterina Harder, directora de cine y televisión, máster en dirección cinematográfica con proyectos galardonados, proyección internacional, ha comentado con nosotros su visión del mundo, del futuro, del presente, de lo que vivimos a día en el marco de este Congreso Futuro 2024. Caterina, ha sido realmente un agrado. El tiempo, como te decía, aspiramos a eso, a que se nos pase volando, a que quedemos con temas pendientes, pero no faltará la oportunidad de volver a conversarlos. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos seguimos aquí, seguimos en Congreso Futuro. Estaremos pendientes de tus trabajos y a usted que nos ve en estas conversaciones en el marco del Congreso Futuro, le decimos hasta la vista.